Hoy vamos a hablar un poco sobre qué es un proceso del despacho aduanero. Seguramente te habrás preguntado cómo ingresan los productos al país o cómo salen los productos del país. Para entender este flujo, primero debemos comprender en qué consiste el comercio exterior, cómo es que funciona, quiénes son los que participan. Y acá hay dos actores muy importantes, que es el comprador con el vendedor. Una vez realizado la compra-venta internacional, se van a dar paso a muchos actores que van a participar de esta cadena, desde el factor productivo, el factor de la logística, el factor de los servicios, los factores portuarios, y entre ellos hay eh, una entidad que es especial llamada aduanas. Cuando nosotros revisamos y vemos cómo es que tiene que salir una mercancía del país o cómo tiene que ingresar, tiene que pasar por un control. Este control en todos los países lo ejerce la entidad aduanera, que es el órgano que está encargado de permitir el ingreso, la salida o la permanencia de mercancías dentro del territorio aduanero o permitir la salida de la mercancía del territorio aduanero. Y para poder lograr este ingreso y salida de mercancías, pues a nivel internacional existen normas que regulan lo que son los regímenes aduaneros. Los regímenes aduaneros están regulados en el marco de la OMC y también cada país tiene su legislación que van a especificar en qué consiste o cómo es que se debe llevar el proceso para poder realizar cada uno de los regímenes aduaneros. Más adelante hablaremos qué es un régimen aduanero. Pero antes de ello vamos a hablar del caso peruano, quienes participan de este flujo aduanero en el Perú. Primero tenemos el importador o también puede ser un exportador, dependiendo si es un ingreso o una salida de carga. Tenemos las intendencias de aduanas. La Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas está dividida por diferentes intendencias de aduana que están a lo largo del país y en los pasos de frontera, que son los puntos autorizados para el ingreso de carga. Estas intendencias de aduanas ven la parte netamente operativa de las mercancías que van a tramitarse en la jurisdicción que dependen de ellas. Luego tenemos los almacenes aduaneros. Acá tenemos a los que conocemos como depósitos temporales o los depósitos aduaneros. Luego tenemos a los agentes de aduana, estas empresas que están dedicadas a prestar servicios a los importadores y exportadores y con mandato de ellos realizan los trámites de aduanas en su representación. Luego tenemos la compañía de transporte. Acá tenemos, bueno, no solamente el caso marítimo, tenemos también las líneas aéreas, las líneas navieras, las empresas de transporte terrestre. Tenemos a los agentes marítimos que representa a las líneas navieras en el país. Tenemos también los agentes de carga. Luego tenemos los bancos, que son los encargados de recibir los pagos en nombre de la aduana por medios electrónicos o presencialmente. Y también vamos a ver que dependiendo del tipo de mercancía, si ésta se encuentra restringida, es decir, necesita de un control, de un documento que permita su ingreso o la salida del país, van a intervenir también otras entidades del Estado como SENASA, DIGEMIC, DIGESA, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Instituto Nacional de Energía Nuclear, etcétera. Pero todo esto está basado en una normativa, en un conjunto de normas que van a regular estos procesos aduaneros. Las dos normas más importantes es la Ley General de Aduanas, que fue aprobada por el Decreto Legislativo 1053 y que ha tenido diferentes modificaciones desde que entró en vigencia en el año 2010. Su última modificación
fue en el año 2018, en septiembre de 2018, y esos cambios que salieron en septiembre de 2018 se han hecho efectivos, muchos de ellos el 31 de diciembre de 2019, y hay algunos cambios que todavía van a ingresar a finales de 2020. Luego tenemos la ley de delitos aduaneros, que es una ley especial para regular todo lo que tiene que ver con delitos aduaneros, que hablaremos en otro video. Esta Ley General de Aduanas tiene su reglamentación, que es el Decreto Supremo 010, y además van a existir procedimientos generales que van a regular cada uno de los procesos dentro de la administración aduanera. ¿Qué tipo de procesos? Por ejemplo, cómo se aplica cada uno de los regímenes aduaneros. Pero también tenemos acuerdos comerciales. Perú tiene suscrito más o menos 21 acuerdos comerciales en la que se establecen ciertas particularidades como desgravación de los derechos arancelarios, también temas relacionados a la colaboración en cuanto a la entrega de información, etcétera. Y tenemos el Decreto Supremo 342 del año 2016 que aprobó el actual arancel que está vigente desde el año 2017. Entonces, estas normas en su conjunto brindan de alguna manera el soporte legal sobre los procesos aduaneros en el país. Pero nos vamos a preguntar en qué consiste un régimen aduanero. Y para entender qué es un régimen aduanero, primero nos debemos preguntar en qué condición una mercancía va a ingresar o va a salir del territorio aduanero. ¿Ingresará de manera definitiva? ¿Saldrá de manera definitiva? ¿Ingresará de manera temporal para luego nuevamente salir del país? ¿Saldrá del país de manera temporal para luego retornar al país? ¿Solo estará de tránsito por el país? Entonces, esta pregunta es muy importante antes de tomar una decisión de qué régimen aduanero aplicar. Entonces, vamos a partir que un régimen aduanero va a ser la condición en la que ingresa o sale una mercancía del territorio aduanero. Y para ello, pues existe un grupo de regímenes aduaneros que no son exclusivos del Perú, sino que se están regulados en el marco de la OMC, en el marco de la Comunidad Andina para el caso de Perú, y que de alguna manera existe una homologación con los demás países. Acá en Perú se han agrupado de la siguiente manera. Tenemos tres grandes grupos de regímenes aduaneros. El régimen de importación, que abarca la importación para el consumo, abarca la reimportación en el mismo estado, la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Tenemos los regímenes de exportación, que abarca la exportación definitiva, la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Tenemos los regímenes de perfeccionamiento que soportan y son una ayuda para las exportaciones. Por ejemplo, tenemos la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Tenemos la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Tenemos el famoso drawback o restitución de derechos arancelarios y la reposición de mercancías con franquicia arancelaria. Luego tenemos el régimen de tránsito, el tránsito aduanero, el transbordo, el reembarque, el régimen de depósito y otros regímenes aduaneros. ¿A quiénes encontramos en otros regímenes aduaneros? Por ejemplo, material de uso aeronáutico, la exportación simplificada, la importación simplificada, exporta fácil, tenemos también el ingreso de contenedores y así existe un listado de regímenes especiales que no son los concurrentes, pero que sirven para temas específicos. Entonces, fíjense, estos regímenes pues van a permitir el ingreso y la salida de mercancías dependiendo de la condición en la que nosotros queremos que ingrese o salga, ¿no? Por ejemplo, si queremos que ingrese de manera definitiva, pues sabemos que tiene que haber o va a haber
un pago de derechos arancelarios, ¿no? Y tendremos que aplicar la importación por el consumo. Pero, por ejemplo, si yo quisiera ingresar un insumo que lo voy a emplear para poder fabricar un producto que voy a exportar, tenemos la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Pero si, por ejemplo, yo quisiera traer una maquinaria por un determinado tiempo, pero no se va a quedar en el país, sino que luego va a salir, por ejemplo, puedo aplicar la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Y así, cada régimen aduanero tiene su particularidad. Más adelante, en otros videos, vamos a conversar de los principales regímenes, cómo se pueden aplicar, qué estrategias se pueden utilizar en el marco de un trámite aduanero, siempre revisando y optimizando los tiempos y los costos. Pero además de los regímenes aduaneros, tenemos las modalidades de despacho aduanero. Fíjese, habíamos hablado que el régimen aduanero es la condición en la que va a ingresar o va a salir una mercancía del territorio aduanero. En cambio, la modalidad viene a ser la forma de cómo voy a aplicar el régimen aduanero. Y tenemos tres modalidades de despacho. La primera, llamado despacho anticipado, que como su nombre lo dice, es anticipar, hacer antes de. Y acá consiste que para lo que son los regímenes de ingreso, yo pueda iniciar el trámite antes que el medio de transporte llegue al país, ¿no? Entonces, el despacho anticipado, yo lo inicio, lo solicito antes que el medio de transporte haya llegado al país. El despacho urgente tiene una particularidad muy especial porque no todas las mercancías pueden acogerse al despacho urgente. El despacho urgente, a diferencia del despacho anticipado, está figurado para ciertos tipos de mercancías, que por su naturaleza la administración aduanera tiene que darle un trato preferencial, un trato diferenciado que permita agilizar la atención y además le dé una atención de 24/7. Estos tipos de mercancías pueden ser los explosivos, los órganos, mercancía a granel, puede ser las revistas, periódicos, puede ser animales vivos, puede ser mercancías perecibles, etcétera. Existe un grupo de estas mercancías y, por ejemplo, un despacho urgente se va a poder tramitar antes que llegue el medio de transporte o también se podría tramitar 7 días después del término de la descarga. Finalmente tenemos el despacho diferido. Este despacho diferido ha cambiado su nombre en el tiempo. Antes era conocido como el despacho normal. Luego pasó a llamarse despacho excepcional y ahora lo conocemos como despacho diferido. Acá, a diferencia del despacho anticipado, el despacho diferido se tramita una vez que la carga ha arribado al país. Esa es la primera condición. Y yo tengo 15 días para poder destinar mi mercancía a esta modalidad, es decir, iniciar el trámite luego de haber llegado la mercancía, pero voy a tener un plazo. El plazo para poder iniciar el trámite son 15 días calendarios siguientes al término de la descarga. Bien, este ha sido un video en la que hemos querido explicar brevemente en qué consiste un trámite aduanero, en qué consiste un régimen aduanero, cuáles las modalidades que existen, y más adelante vamos a seguir hablando en otros videos sobre estos regímenes, algunas particularidades que tienen las gestiones aduaneras. Para cualquier duda, ahí tienen mis datos, mi correo electrónico, tenemos nuestra página en YouTube. También nos pueden seguir a través del Facebook y a través del Twitter. Muchas gracias por su atención y si les pareció interesante, pues los invitamos a que puedan compartir el video y a seguirnos a través de nuestras redes.